Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer enormemente al señor Intendente, a todo su equipo de colaboradores, a todo su equipo de trabajo, a cada una de las instituciones educativas que nos acompañan. El esfuerzo climático ha sido sin duda para todos. Y agradecer enormemente la convocatoria y la invitación a, de alguna manera, poner un poco en palabras y aún en tensiones una fecha que nos es muy cara a los argentinos, que es muy reciente, aunque no parezca, y que aún nos interpela y nos duele. Estamos llenos todavía de huecos, de dolores, de heridas, de huellas que nos ha dejado el inicio de una época terriblemente difícil como fue la de la época del terrorismo de Estado. Pero antes de comenzar, a mí me gustaría devolver un poco a la cantidad de jóvenes, de alumnos, de alumnas que tenemos, para que me cuenten un poquito por qué estamos acá. Poquitas palabras, ¿no? Alguien que se atreva, que se anime a contarnos por qué estamos acá. Yo les voy a decir lo que les digo siempre a mis alumnos: el que se equivoca no pasa nada, sobre el error aprendemos. Bien, esta es una primera afirmación. Yo entiendo que nos da temor, nos da vergüenza, nos genera alguna inseguridad. Yo les cuento que cuando pensaba cómo encarar esta charla con ustedes... Ah, ya había una manito levantada, sí. Ponete de pie si te veo. Muy bien, muy bien. O sea que cuando hablamos del 24 de marzo, hoy le estamos tratando de encontrarle un nuevo sentido a una fecha tan triste. Yo les cuento que cuando pensaba cómo encarar esta charla con ustedes, me gusta más el concepto de conversatorio, de charla, porque no les vengo a enseñar absolutamente nada. Si esas expectativas tenían, eso no va a suceder. Y pensando en el título, pensaba en palabras con vida. Suena extraño para un 24 de marzo, pero en realidad nuestro país tiene cifras horribles de esa época, que no solamente es este polémico 30.000, sino que podríamos hacer un montón de números. Números de exiliados, números de insiliados, números de secuestrados, números de asesinados, números de familiares, y es terriblemente doloroso. Entonces, en ese dolor costó muchos años que los familiares, que los sobrevivientes, que los compañeros de escuela, de universidad, de vida, pudieran poner en palabra tanto dolor. Hay un testimonio, hay testigos, y esa época nos atravesó por el terror, nos paralizó el miedo, nos silenció el miedo. Hay imágenes que son muy tristes, que son muy dolorosas, metáforas de qué le sucedió a la sociedad argentina en ese momento. Y cuando yo hablo de palabras con vida cuando me refiero a la palabra con vida, quiero decir, las palabras nos significan, nos representan, nos identifican desde algún lugar muy, muy profundo, muy personal. Recién cuando ingresaba veía que ustedes tienen al gran campeón del Mundial 78, el gran goleador del Mundial 78, que ha nacido en esta bellísima localidad de Belleville. No es lo mismo para ustedes mencionarlo a Kempes que mencionarlo a Bertoni o Pasarela, que también fueron parte de esa selección. Porque Kempes lo identifican, porque seguramente los ha visitado, porque ha recorrido las escuelas,
porque es uno más del pueblo, porque tendrá familiares. Entonces, esa palabra que en cualquier otro lugar de nuestra provincia, y por qué no más de nuestro país, sería un jugador de fútbol que nos dio el triunfo de la Copa Mundial, que fue el mejor jugador, que fue el 10, que fue el goleador, pero para nosotros es un lindo artículo de diario. Para ustedes es su vecino, es su amigo, es su héroe, es una persona con la cual claramente la localidad de Belleville se identifica. A esto me refiero con vida. A esto me refiero cuando digo las palabras tienen vida. Para nosotros, bueno, yo soy muy futbolera, debo contar. Para nosotros, cuando hablábamos del campeón mundial antes del 2022, y era el campeón mundial, habrá sido Italia, Alemania, Francia, cualquier otro país. En el caso nuestro, a partir del 2022, tiene una carga emocional enorme hablar del campeón del mundo. Se nos infla el pecho, ponemos la tercera estrellita. Digo, a esto me refiero de las palabras con vida. Fue muy difícil ponerle vida y poner palabras a las vidas que quedaron durante la dictadura. Yo debo decir dolorosamente que en nuestra provincia el golpe de Estado no comenzó el 24 de marzo. Y no es que no comenzó, comenzó antes. Nuestra provincia, nosotros tenemos el enorme orgullo de ser la cuna de la reforma universitaria, tenemos el enorme orgullo de ser una sociedad luchadora, peleadora, fervorosa, y de haber logrado el cordobazo, pero también tenemos el golpe de Estado del 74. El antecedente, el primer antecedente que nosotros tenemos del golpe de Estado en nuestro país el 24 de marzo del 76 nace trágica y dolorosamente en nuestra provincia. Nace en nuestra provincia en febrero de 1974, después que hubo elecciones libres y fue elegido, por supuesto como corresponde de acuerdo a nuestra Constitución, fueron elegidos gobernador y vicegobernador, dos grandes dirigentes gremiales, Obregón Cano y Atilio López, que sufrieron al poquito tiempo, sufrieron un golpe de Estado de parte de la cúpula de la policía de la provincia, y quien ejecuta ese golpe de Estado es el general, el policía, general, no conozco los grados, la verdad, de las fuerzas, Domingo Navarro. A partir de allí, por supuesto, nuestra provincia sufrió intervenciones, sufrió estados de sitios, sufrió persecuciones, comenzaron a actuar las fuerzas ilegales y clandestinas, lo que seguramente ustedes han conocido como las 3A y que en Córdoba se denominó Comando Libertadores de América. Comenzaron a actuar encapuchando de terror a la provincia y a la ciudadanía. Comenzaron las censuras, las prohibiciones, las persecuciones, los secuestros. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio comienzan cuando todavía nuestro país vivía una endeble democracia, pero democracia al fin. Cuando los argentinos estábamos atravesados, porque era el clima de época en el mundo, estábamos en un contexto en el mundo de Guerra Fría, y en ese momento había el clima de época era de mucha violencia, no fuimos la excepción. Hubo decisiones que se tomaron incluso después de determinados acuerdos que se llevaron adelante con Estados Unidos, lo que se denominó, seguramente lo han trabajado, el Plan Cóndor, y el Plan Cóndor significaba tener un desarrollo, instalar golpes de estados y dictaduras en todo nuestro país, en toda nuestra región, en toda nuestra América Latina, y así sucedió. Así llegamos al 24 de marzo del 76, un día por la radio. En esa época se escuchaba mucha radio, no existía la televisión a color, las telenovelas eran por radio, la radio era un insumo al que utilizábamos muchísimo,
Y cuando prendimos la radio a la mañana, nos enteramos que ya no se escuchaba rock, ni blue, ni tango, sino que se escuchaban marchas militares. A partir de ese momento comenzaron a intervenirse y aparecieron los primeros elementos de censura que tenían que ver con lo que nosotros elegíamos: escuchar, leer, salir, vestirnos. Digo, me parece muy importante, teniendo tantos alumnos, tantos estudiantes, tantos jóvenes, importante que cuando nosotros hablamos del terrorismo de Estado no solamente nos estamos refiriendo a los desaparecidos y a los campos de concentración, nos estamos refiriendo a prohibiciones. Pregunto, ¿qué es un golpe de Estado? Yo lo voy a decir de la manera menos coloquial y formal para que nos entendamos. Un golpe de Estado es una trompada a la democracia. Un golpe de Estado es un golpe a las instituciones republicanas. Un golpe de Estado es un cachetazo al voto popular y a las elecciones libres. Un golpe de Estado es el cercenamiento absolutamente a todas nuestras libertades, de opinión, de pensamiento, de circulación, de tránsito, de circular, salir del colegio e irnos después de un contraturno, e irnos en 5 o 6 a tomar una gaseosa y a conversar un rato, porque no nos podíamos reunir más de 2 personas. A las 7 de la tarde todos teníamos que estar en nuestros hogares, porque era un delito, porque éramos subversivos, porque íbamos contra las reglas. Si nosotros a las 7 de la tarde, los varones, por ejemplo, organizaban un partido de fútbol en la canchita del barrio, no se podía hacer. Imagínense las fiestas, o sea, no había las salidas que uno tiene, el asado con los amigos, el festejo de cumpleaños, el salón para reunirnos a hacer un bingo y recaudar fondos para el buzo del egreso. Estas cosas no se podían hacer. No podíamos elegir qué leer. Yo traje acá un autor uruguayo, Eduardo Galeano, que seguramente todos los adultos sí lo conocemos. Y no se podía leer Galeano. Galeano había cometido la imprudencia o la torpeza de haberse exiliado cuando fue el golpe de Estado en Uruguay. Se exilió en Argentina y duró muy poquito tiempo porque después se tuvo que exiliar en otro lado, se fue a México, porque Argentina también llegaba el terrorismo de Estado. Cuando hablamos de terrorismo de Estado hablamos de terror, hablamos de miedo, hablamos de silencio, hablamos de censura, además de secuestros, desaparición, muerte, de familias disgregadas, de jóvenes que el único delito que habían cometido era pensar en un mundo distinto, en un mundo mejor. Y hago acá como un apartadito porque muchas veces nos interpelan, y está bueno porque quienes creemos en la democracia, creemos en las diferencias, creemos en el diálogo, creemos en la construcción de consensos, priorizando intereses particulares, pero podemos debatir, discutir, votar distinto, volver a votar, transitar libremente. Y muchas veces nos dicen, hay como una corriente de época también que nos interpela un número, que nos interpela 2. Yo debo decir, no soy abogada, pero debo decir que en el derecho se dice toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Nuestros 30.000 no tuvieron juicio. Nuestros 30.000 son inocentes. Nuestros 30.000 no tuvieron la posibilidad que sí le dio la democracia a quienes habían cometido los delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad quiere decir a un delito que no prescribe, es decir, que en cualquier momento puede ser juzgado porque afecta los derechos básicos del ser humano y son ejecutados de esas violaciones desde el Estado. Quiero decir con esto que cuando uno cae en estas discusiones o en estas falsas discusiones tampoco es una cuestión de número.
porque al familiar a que se llevaron a una hija embarazada, un nieto que nunca vio, una hija que nunca volvió a ver, la verdad que si son 30.000, son 2, son 5, son 10, es un delito de lesa humanidad. Es el miedo instaurado en el conjunto social para no permitir una voz crítica. Muchas veces nos dicen, ¿y por qué pasó? Porque cuando nosotros hablamos de un golpe de Estado, lo primero que se hace es o encarcelar o correr de la legitimidad del poder a través del voto a presidentes, a vicepresidentes, a ministros, a diputados, a senadores, a intendentes, a concejales, a personal de la justicia y los amigos de ese nuevo poder ilegal. ¿Por qué ilegal? Si había violencia, usted dijo, era ilegal porque nosotros tenemos una constitución que nos dice en su artículo número 1 que nuestro país adquiere como forma de gobierno un sistema republicano, representativo y federal. Es decir, elegimos a nuestros representantes, tenemos división de poderes y cada una de las provincias tienen autonomía. Esto se violenta y es nuestra ley, seguramente ustedes lo han visto, es nuestra ley madre, nuestra ley fundamental, es nuestro horizonte, es nuestro proyecto político de vida. Todo lo que pasa por fuera de la Constitución es ilegal, está fuera del marco de la ley, quiere decir esto. Entonces, a partir de allí, estas personas que asumieron el poder y que por mandato constitucional el rol que debían desempeñar era cuidar a los ciudadanos de posibles ataques exteriores, se vulneró y pasaron a ser no nuestros protectores, sino nuestros detractores. Había un proyecto político muy claro que era, decían los decretos de la época, aniquilar la subversión. Aniquilar y subversión. Lo traducimos, eliminar al que piensa distinto, no habilitar la palabra crítica de quien se permite. A ver, ¿cuáles eran los delitos? Quien se permite pensar en el otro. Hoy estamos en una época en la que a los jóvenes les cuesta horrores participar, horrores. En aquella época se participaba y nuestros desaparecidos, quienes engrosan estas listas, ustedes tienen 5 acá en Belleville, 5 personas que fueron, algunos están en condición de desaparecidas y otros fueron asesinados. Y seguramente, si buscan las historias de vida de estas 5 personas, van a encontrar que los delitos que tenían era participar de un comedor en un barrio, hacer un reclamo de asfalto, dar apoyo escolar en algún centro educativo, marchar por mejoras, a lo mejor en el sistema educativo, reclamar y hacer una marcha porque querían usar, las chicas querían subir un colectivo con minifalda. Digo, estos eran los delitos, ¿eh? Esto es lo que nos costó que hoy nosotros estemos hablando. Esto nos costó que hoy hayamos tenido tantos momentos de silencio y hoy hablemos de memoria. ¿Qué es la memoria? Cambio de pregunta, ¿qué es el olvido? ¿El olvido es lo contrario que la memoria? El olvido es la falta de justicia. El olvido no es falta de memoria. El olvido es una decisión política de no instrumentar los mecanismos que la justicia y que la república y que las instituciones nos ofrecen. Esto es el olvido. ¿Qué sucede si olvidamos? Sucede que puede volver a suceder lo que ya, valga la redundancia, tómenlo como un recurso poético, sucedió. ¿Qué es la memoria? La memoria son los recuerdos. ¿Todos recordamos? ¿Qué recordamos? ¿Recordamos qué comimos, qué almorzamos el 5 de mayo del 2023? No lo recordamos. Porque está naturalizado,
porque es parte de la vida, porque no hubo ningún hecho significativo que nos marcara. ¿Recordamos qué comimos el día de nuestro cumpleaños el año pasado? ¿Quién nos saludó? ¿Quién estuvo presente? ¿Quién no estuvo presente? Sí lo recordamos, porque es significativo. Esto es la memoria. Nosotros no somos una cajita de recuerdos. Nosotros somos personas que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, tenemos una mochilita, que a veces esa mochilita está cargada de piedras que nos van incomodando, se nos clava en la espalda, nos molesta, y es esto que no podemos poner en palabras, son estos silencios que no son decisiones voluntarias, el silencio en la época de la dictadura. Lo mismo pasó con el Holocausto. Son silencios que nos atraviesan absolutamente nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestras emociones, porque no logramos poner en palabra el dolor, la ausencia, la herida, ese puente que debemos vincular, se decía bien recién en el acto, entre ese pasado y ese futuro. ¿Y el presente? ¿Por qué hablamos de aquel pasado? ¿Por qué es significativo ese pasado? Y lo tenemos cerquita, nos sigue interpelando. No es lo mismo cuando hablamos del cruce de los Andes de San Martín o de la Revolución de Mayo, porque la tenemos lejana. Es historia. Necesaria que nos expliquen bien, conocer la historia argentina para entender por qué llegamos a una dictadura, por qué hoy nos está costando tanto reencontrarnos, tanto dialogar, tanto llegar a acuerdos. Parece que en el medio algo vino, un tsunami, y hoy quedamos como separados de nuevo. Esto no está bueno. Nuestra historia, nuestro país tiene demasiada sangre derramada como para que volvamos a los desencuentros. Sí tenemos los mecanismos. Hay cosas por corregir, un montón. Elijamos la vida, optemos por la vida, optemos por la justicia, conozcamos lo que son los procesos políticos de nuestro país para no repetirlos. No es que llegamos a un golpe de Estado en 1976 porque algún osado dijo, vamos a probar qué es esto de presidir un país. Nosotros veníamos de una interrupción de 50 años. 6 golpes de Estado hemos tenido en este país. 6 golpes de Estado hemos tenido en este país. Por suerte y por madurez de la sociedad argentina, aún con todos los enojos que tenemos, seguimos eligiendo la democracia. Desde el 76 acá, hace 49, pero en realidad 49 son los del golpe de Estado del 76. Hace 42 años que vivimos en democracia. Estuvimos casi 50 con interrupciones permanentes. ¿Por qué? Porque no podíamos dialogar. Porque no podíamos sentarnos a establecer un acuerdo. Porque por supuesto, y está bien que pensemos distinto, que tengamos proyectos distintos, miradas distintas. A ver, yo puedo tener una mirada de San Martín, siempre le digo a mis alumnos, yo estoy perdidamente enamorada de San Martín. Y puede haber quien me lo cuestione San Martín, y está bien que así sea. Y vamos a dialogar, y vamos a poner la palabra, y vamos a documentarnos, y vamos a informarnos, y vamos a estudiar. Y seguramente habrá quienes consideren que San Martín es lo más grande que le pasó a nuestro país y quienes tengan una visión crítica de San Martín. Y así se construyen las democracias, así se construyen los países. Cuando, reitero, hablamos de memoria, verdad y justicia, hablamos de memoria para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió. Hablamos de memoria para que todas las diferencias que nosotros tenemos no sea golpeando un cuartel y legitimado por un cuerpo social, sino que sea a través del voto, sea la urna. No hay nada más valioso y más maravilloso en un país que una urna, porque la urna nos garantiza libertad y no hay posibilidad de construir una nación sin ser libres. Así lo dicen desde la Revolución de Mayo nuestros grandes revolucionarios de aquella época.
Un país libre está claramente condenado al fracaso. Un país que dialoga, un país que se encuentra, un país que alterna, un país que genera distintas posibilidades de pensamiento, es un país que avanza, es un país que progresa, es un país que dialoga, es un país que acuerda. Entonces, memoria, esa memoria selectiva, esa memoria dolorosa, esa memoria que yo necesito como generación transferirles a ustedes, porque por suerte ustedes son hijos de la democracia. Y de esta democracia a la que hay que cuidar, madurar, corregir, subsanar. No hay otro sistema de vida, así lo ha demostrado por lo menos el mundo, que un país libre, que la libertad de opción, de elegir. ¿Verdad? Tantas mentiras, crecimos en tantas mentiras, en tantos ocultamientos, en tantos secretos, en tantas trampas, en tanto engaño. Claro que necesitamos la verdad. Sí, pero ¿cómo se le enseña a los chicos lo que pasó? ¿Con la verdad? Claro que con la verdad. Uno adaptará el lenguaje, el diálogo, el tiempo, pero no hay otra posibilidad que la verdad. No hay otra. ¿Y esa verdad dónde la vimos? Se vio reflejada en la justicia. Fue claro cuando nos dijeron, cuando nosotros recuperamos la democracia en 1983, asume la presidencia de la Nación un señor que se llamó Raúl Alfonsín, y el presidente electo después de la dictadura, las primeras decisiones que toma fue firmar 2 decretos en el que dice a los responsables del terrorismo de Estado: vamos a hacer lo que ellos no hicieron, los vamos a juzgar. Van a tener que dar cuenta a toda la sociedad argentina de qué hicieron. ¿Dónde están nuestros cuerpos? ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Qué hicieron con los 500 bebés que se apropiaron? ¿Dónde están los niños que se llevaron? ¿A dónde están? ¿Quién nos va a dar cuenta de los vuelos de la muerte en aquel momento? ¿Quién va a escuchar verdaderamente esas madres y esas plazas de madres y abuelas de Plaza de Mayo que siguen dando vuelta a la plaza esperando? Nos faltan, se han recuperado, se han restituido 139 nietos. Faltan un montón. ¿A dónde están? Nunca nadie habló, nunca nadie nos dijo nada. Existieron muchos pactos de silencio en aquella época. ¿Dónde están? No podemos construir desde ese lugar. Alfonsín dijo: los vamos a juzgar. Van a tener que dar cuenta, van a tener que dar explicaciones del genocidio que sufrimos durante esos 7 años en este país. Heridas de las cuales no podemos saldarlas, no podemos cerrarlas. Porque en muchas familias argentinas siempre hay una silla vacía. De un hijo, de un padre, de una madre, de un hermano, de un tío, de un amigo, de un compañero, de una pareja, de un novio. Hay sillas vacías. ¿Cómo reparamos ese dolor? Alfonsín en democracia entendió que ese dolor se reparaba con justicia. Y así lo hizo. Pero uno en la justicia necesita pruebas, pruebas que no teníamos. Porque quienes abandonaron la dictadura, quienes se fueron, a quienes le dimos una lección en las urnas de lo que los argentinos queríamos, quemaron las pruebas, destruyeron las pruebas, se llevaron los archivos, mandaron muchos archivos secretos a la CIA, a Estados Unidos, para que los resguardara. Y comenzamos de los organismos de derechos humanos a pedir: abran los archivos, vamos acá a la justicia. ¿Qué había que hacer? Buscar pruebas. Era muy difícil. Alfonsín dice: vamos a crear la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, integrada por distintos sectores de la política, de la sociedad, de la cultura, de la iglesia. Hubo sectores políticos que no quisieron integrar esa comisión, y allí se creó la comisión para buscar testimonios. ¿Quién vio un secuestro? ¿Quién fue sobreviviente? ¿Quién estuvo en el exilio y volvió del país?
porque esos números también los tenemos que tener en cuenta. No sé si son parte de los 30.000, no sé si son parte de los 30.000, pero familias que de un día al otro le dijeron, usted mañana se va. No, pero bueno, mi trabajo, que mis hijos, que usted mañana se va. Es el exilio o la vida. Digo, estas cosas son las que me parece que estos 24, el 24 es una jornada de reflexión y conmemoración. Esta es la reflexión. Esto es el invitarnos sobre todo a preguntarnos, a cuestionarnos, a pensar ¿por qué? ¿Por qué no están? ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué llegamos en este país a semejante locura? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no lo vimos? Yo siempre doy como respuesta el miedo. Nos paralizó el miedo, el terror que aún sigue. Yo doy clases en una localidad que queda a 3 kilómetros de uno de del centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande del interior del país, que es La Perla. Doy clase ahí, La Perla es el patio de mi escuela prácticamente, a 3 kilómetros. La gente hoy, a 42 años de haber recuperado la democracia, no se atreve a dar testimonios, no se atreve a contar lo que vieron mucho, no se atreven a relatar las barbaridades que sucedieron en esa localidad tan cercana de La Perla, porque todavía tienen miedo. ¿Miedo que vuelvan los militares? No, miedo, ese miedo que nos cala los huesos, ese miedo, esa sensación de miedo que uno no sabe qué pasa, pero que tiembla, que se descompone, que cree que todo el mundo lo está persiguiendo. Ese miedo impide la palabra, ese miedo obstruye el crecimiento y la madurez de un pueblo. Ese miedo que nosotros ya no lo podemos tener más, porque es el tiempo de la palabra, porque es el tiempo de terminar con los desencuentros. Pero vuelvo al tema de la CONADEP. Esa Comisión Nacional de Desaparición de Personas logró testimonios, muchos menos de los que se podrían haber logrado. ¿Por qué? Porque la gente no se animaba. Entonces cuando se nos dice, acá hay entre 5.000, 8.000, 9.000 testimonios, nombres, claro que sí, porque estábamos en el 84, porque estábamos saliendo de una dictadura, porque estábamos saliendo de 50 años de interrupción democrática cada tanto, porque las Fuerzas Armadas venían a lograr el orden, porque venían a garantizar la paz. Y nosotros les creíamos, ya no les creímos más. Desde el 83 no les creímos más. Entonces la sociedad, los sobrevivientes, los exiliados, los familiares, los testigos, los vecinos, los compañeros de banco de un colegio, de una facultad, tenían miedo también. Asimismo se consiguió, esta fue la prueba. Con este informe, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, los argentinos supimos en primera persona los horrores de la dictadura, que tampoco los conocíamos, los conocía el país antes, los conocía el mundo antes, porque se presentaban habeas corpus, porque hablaban los exiliados, porque las organizaciones internacionales de derechos humanos también recababan la información de lo que sucedía, porque la Cruz Roja Internacional venía a recorrer los centros clandestinos y por supuesto que se borraban las evidencias. Y así llegamos a un juicio, y así llegamos a una condena, y así llegamos los argentinos a la verdad. Por eso no volvemos a elegir otra vez lo que pasó. Por eso no queremos volver al pasado. Pero para eso tenemos que lograr esto, estos encuentros, estas reflexiones, estas palabras, los testimonios. Ustedes tienen acá de sus 5 víctimas distintas acciones. Tienen arbolitos, tienen baldosas, tienen señalizaciones, tienen homenajes, tienen reconocimiento. Eso es. Por ahí va. Por lo simbólico y recuperar lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico? ¿Cuántas veces hemos escrito Nunca Más? En los actos del colegio, ¿cuántas veces hemos escuchado la canción de León Gieco, La Memoria? Todos los años. La hemos analizado, sabemos lo que dice. Este nunca más implica nunca más la muerte, nunca más el miedo, nunca más la ilegalidad,
nunca más un golpe de Estado, nunca más la vulneración de derechos, nunca más la violación a los derechos humanos. Sí, bueno, pero ¿y en la democracia tenemos todo garantizado? No. No, claramente no. Estamos muy rengos todavía. Pero porque nos faltan 30.000, porque tenemos una democracia joven, porque aquella cultura del terror también caló hondo en determinadas estructuras judiciales, policiales, militares, incluso educativas. Entonces que hoy nosotros la violencia de género, el gatillo fácil, la inseguridad, los niveles extremos de pobreza, también son consecuencia de esta época, de pésimas medidas económicas, de terribles endeudamientos externos, de desencuentros sociales, de falta de diálogo. ¿Y con la cultura? ¿Y con la cultura qué nos pasa? No estamos bien, no estamos bien. Ustedes seguramente en los coles han trabajado el tema de las canciones prohibidas, de los cuentos prohibidos. ¿Saben qué prohibió la dictadura? Seguramente muchos de ustedes lo han leído. El Principito. El Principito es una criatura de 8 o 9 años que viene de un planeta a buscar, ¿saben qué? Abrazo, amigos. Y llegó al planeta Tierra buscando amigos. ¿Y saben qué se encontró? Decía, ¿qué les pasa a los adultos que solamente hacen números? Me preguntan dónde vivo, a qué grado voy, cuántos años tengo. Lo único que quiero es un abrazo. Eso se prohibió. Eso fue la dictadura. Me parece importante poner relevancia en esto, porque no era, reitero, ni los 30.000 ni los centros clandestinos. Era nuestra forma de vida. Y además nadie se le ocurría desafiar el orden establecido, porque era autoritario, porque era dictatorial, porque era violento, porque era ilegal. Nadie iba a decir, son las 9 de la noche, ahora me voy a jugar un partido de fútbol. El riesgo era demasiado alto, demasiado riesgo, demasiado peligro, demasiado silencio. Entonces, me parece que recuperar la memoria de aquella época a través de testimonios, de lecturas, de información, de recorridos, distintos recorridos pedagógicos que hay en tantos espacios de memoria en nuestra provincia y en el país también, recuperar el valor de la justicia, recuperar el valor de la libertad, recuperar el valor de los derechos humanos y de comprometernos en aquello que hoy no está bien, pero siempre con el voto, siempre con las urnas, como decía Alfonsín en el 82, después de la guerra de Malvinas, vayan sacando y vayan limpiando las urnas porque pronto las vamos a usar. Y hace 42 años que las usamos, no las vamos a tener que dejar de usar nunca. Nunca. Y lo que no nos gusta, participemos. No participamos a través de una publicación en TikTok o en Instagram. Acá nos enojamos. Acá no ponemos la cara. Acá no nos hacemos cargo. Participemos, preguntemos, enojémonos, pero ese enojo que se transforme en acción, en compromiso, en solidaridad, en pensar en el otro. Hoy no sabemos quién vive al lado de nuestra casa. Comprometámonos. Es nada más que pensar en el otro. Es nada más que reconstruir un Estado solidario, equitativo, igualitario. Nada más. No es tan difícil. Tenemos que tener ganas, tenemos que querer encontrarnos, pero no es tan difícil. Sobre todo no es difícil si miramos atrás y miramos cerquita nomás, acá el 24 está. Para ustedes es eterno, porque tiene mucho más años de lo que ustedes tienen, pero está acá, en la historia los rangos temporales se cuentan de 100 años, acá. Hay historias vivas, hay todavía muy poquitas abuelas con vida, hay mucho testimonio para buscar. Quiero como invitación esto que decía recién. El olvido es justicia, el antónimo del olvido es la justicia, son nuestros mecanismos.
La memoria es nuestro refugio, la memoria es nuestra posibilidad de evitar otra sangría como este país ya tuvo, otro desencuentro como el que ya tuvimos. Y la justicia es nuestra herramienta. La memoria, la verdad y la justicia las garantizamos únicamente bajo un sistema democrático, bajo un país libre. Y los problemas que hoy tenemos, con participación y compromiso de todos, seguramente lo vamos a terminar resolviendo. Yo podría honestamente hablar mucho más, no quiero, me parece impertinente e irrespetuoso de mi parte, pero sí me parecía importante, sobre todo con la cantidad de chicos, de alumnos, de jóvenes, que estos mensajes lleguen para realmente construir un mundo distinto, mejor, reitero, democrático, libre, solidario e igualitario.